En este día, el mensaje que tenemos es para ustedes la voz del pastor. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones tratar en este día. Y lo vamos a hacer basado en una parte de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, que les voy a pedir que pueden buscar en sus Biblias. El Evangelio de Juan, exactamente en el capítulo 10, a partir del versículo 1. Voy a comenzar leyéndolo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Ustedes lo pueden hacer en la que más les guste, les ministre, pues voy a leer en la NTV. Dice: les digo la verdad. En otras versiones dice: de cierto os digo, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Por el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Vamos a darle ahí un momentico y lo vamos a retomar luego. Y quisiera ponerlos primero en contexto de cuando Jesús decía estas palabras. Jesús, ¿verdad? Como saben, nació en Belén, se crió en Nazaret, una región de Galilea. Y Jerusalén, digamos, era la capital de toda esa región, era donde se encontraba el templo de los judíos. Jesús era judío, el contexto, la cultura en la cual él se encontraba era judío. Y él subía de vez en cuando, especialmente cuando habían fiestas, de las diferentes fiestas que el pueblo judío celebraba durante el año, y aprovechaba junto con muchos de los otros fieles a subir a estas fiestas que habían sido ordenadas en la ley de Moisés. Y en este contexto, una de las veces que subió, creo la segunda vez, él no solamente le seguían personas que estaban de acuerdo con sus enseñanzas y que gustaban de escucharle, sino también que habían detractores, habían enemigos, habían personas que probablemente lo escuchaban y lo seguían para agarrarlo, para ver dónde él fallaba, para de alguna manera desmentir, desacreditar, quitarle mérito a las cosas que él decía. Y este ministerio de Jesús, su predicación, sus palabras, su forma, realmente causaba conflicto, tensión entre aquellos que lo seguían y lo veían como esperaba el pueblo, como un Mesías, como un Salvador, como un profeta, como un ungido de Dios, y aquellos que lo veían como un falso. Y él, dentro, ¿verdad?, de sus argumentos, dentro de la forma de él presentarse, él siempre trataba, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo conocimiento y todo poder, trataba de cuando él hablaba, hacer referencia, hacer alusión a lo que las personas que lo escuchaban podían entender, podían de alguna manera relacionarse. Y hablando de sí mismo, digamos, quizá defendiéndose, explicando qué él estaba haciendo, cuál era su función, pues él se hacía a sí mismo como el pastor y como la puerta en un redil de ovejas, o sea, donde estaba el ganado, donde ellas estaban. Él comenzó a definirse él mismo como el buen pastor y como la puerta. Para quienes lo escuchaban, eso era algo, digamos, que común. No solamente porque era parte, digamos, de su cultura, de la economía, del medio de subsistencia, sino también porque en las Escrituras existían múltiples referencias a Dios, al Señor como pastor. Jeremías, Ezequiel, Zacarías, incluyendo inclusive hasta el final de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Apocalipsis, el último libro que nosotros tenemos en la Biblia, Jesús se presenta también como un pastor. Dice, por ejemplo, en el capítulo 7, dice que Jesús, el Cordero de Dios, que está a la diestra del Padre, sentado en el trono, Él es el pastor que en última instancia, en los últimos tiempos, va a guiar a su pueblo a fuentes de agua de vida, fuentes de agua viva. Y mientras preparábamos este mensaje, yo comenzaba con Maru y le decía: wow, qué interesante esto. O sea, el maestro dice: yo soy el pastor, yo soy la puerta. Hay otros que no son realmente el verdadero pastor, sino que dice que son unos salteadores, dice que son unos bandidos, unos ladrones que vienen a asaltar, o sea, que sus intenciones no son buenas. Pero dice, y nos llamó mucho la atención a ambos, que él dice: pero mis ovejas escuchan mi voz, no le hacen caso
a otras personas, sino es a mí. Ellas, yo las conozco, ellas me conocen y escuchan mi voz. Y yo quisiera que Maru les hablara un poquito de eso, de cómo es que el Señor nos compara. Él se pone como pastor y nos compara a nosotros como ovejas. Amén, amén, hermanos. Sí, realmente nos llamó mucho la atención de ser comparados con ovejas. Las ovejas que generalmente uno ve que son unos animalitos que a veces huelen mal, que son muy dependientes, que tal vez no tienen ningún medio de defensa, no son animales feroces, incluso se abaten, se cansan fácilmente, tienen poca visión. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor, si nosotros somos su creación más preciada, nos compara con ovejas? O sea, ¿por qué ovejas? Si las ovejas prácticamente, tú la ves que están ahí el día entero, y ya, eso es todo lo que hacen. Solo comen y hacen me. y a mí me hubiera gustado, tal vez, no sé, ser comparada con un animal más fuerte, no sé, un león, una jirafa esbelta con sus piernas largas, no sé qué. O tal vez en esta etapa que estamos llenitos con una ballena, tal vez, no sé, algo como más fuerte. Pero el Señor en su sabiduría nos compara con ovejas. Y buscando como las similitudes, o sea, ¿por qué ovejas? ¿Por qué ovejas? Bueno, pues primero veíamos que las ovejas tienen poca visión, como le decía, según se entiende, no ven más de 2 metros. Yo digo, pero nosotros podemos ver más de 2 metros, pero esa poca visión la puedo comparar con esos momentos en los que estamos falta de fe, en los que la fe se nos pierde y entre el día a día, entre los afanes del día a día, nos abatimos y la fe se nos va. En ese momento en el que tal vez aquel proyecto por el cual he estado trabajando por varios meses, veo que se pone difícil y no se concreta, o tal vez un examen por el cual he estado estudiando y cuando me dan la nota, wow, me fue muy mal y como que pierdo la fe, pierdo el ánimo, pierdo la visión de hacia dónde voy, o tal vez esos momentos aún más difíciles cuando la enfermedad toca nuestra puerta y la fe se nos pierde. Vemos que solamente en nuestro plano natural, en lo horizontal y nuestra visión vertical se nos pierde. O sea, yo decía, bueno, las ovejas ven poco, nosotros a veces vemos muy poco, no vemos el plan de Dios que hay por encima y la fe se nos va. O sea, como que, bueno, ahí me parezco un poco a la oveja en ciertos momentos. También las ovejitas son muy frágiles. O sea, a diferencia tal vez de ciertos animales, como le decía, que son un poco más dependientes, más rudos, más feroces, o tal vez de estos animales domésticos que tenemos en la casa, que cuando llegamos se nos trepan y se nos pueden subir, y un perrito, un gatito y viene. Las ovejas lamentablemente no se pueden trepar sobre su pastor, o sea, sus piernitas son muy frágiles y son muy dependientes de él. Amor, dame permiso, que este es mi lado. Y son muy dependientes de su pastor. Y a veces nosotros nos creemos muy fuertes, muy capaces, muy independientes de nuestro pastor. Pero generalmente y muy seguramente lleguen esos momentos en los que viene la adversidad, en los que vienen los problemas, en los que nos descarriamos, nos perdemos el objetivo, perdemos la visión, y necesitamos de ese buen pastor que vaya y nos busque donde estamos, nos recoja, nos ponga en su lomo y nos traiga de vuelta al rebaño, con alegría, con gozo, tal como habla la palabra del Señor en Lucas 15 del 4 al 5, es la parábola de la oveja perdida, que dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre,
la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Incluso dice que cuando llegue va a llamar a los vecinos, va a llamar a todos los que estén por ahí, va a decir, vengan, vengan, que encontré a la que se me había perdido, y harán fiesta. O sea, nosotros necesitamos, dentro de nuestra fragilidad, dentro de nuestra dependencia, necesitamos de ese pastor que en ese momento en el que nos perdemos, vaya y nos busque con amor, nos cargue sobre sus hombros y nos traiga de vuelta al redil. Y una de las otras cosas que puedo ver en que se nos compara con la oveja, que somos realmente bien parecidos, es que las ovejas no pueden estar solas. Estas necesitan ser parte de un rebaño, porque si no, son presa fácil del enemigo. Al igual que nosotros, hermanos, necesitamos ser parte de un rebaño, necesitamos ser parte de una congregación, necesitamos ser parte de un grupo, pertenecer. El Señor nos creó de una forma en la que necesitamos estar con otros. Incluso Él mismo en su palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis, o sea, y creó una compañía para Él. Dice, mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque tiene mejor paga de su trabajo, y si se cae, pues ese puede levantarle. También dice que donde hay dos o más, tal como estamos aquí en este rebaño, dice que ahí Él está, que Él está en medio de ellos. Entonces el relacionarlos, el sentirnos parte, el saber que pertenecemos a un lugar, sobre todo a un rebaño en el que podemos encontrar refugio, es muy, muy, muy importante para nosotros como personas, como lo son también para las ovejas. Y entonces ahí veíamos como esas similitudes entre nosotros como ovejas y el Señor como nuestro pastor. Y bueno, para seguirle dando paso a mi esposo, les comento también que al igual que ellas, necesitamos, ¿verdad?, de un pastor que es el único mecanismo de defensa que tienen las ovejas. Como le decía, las ovejas solo hacen meh y comen. Pero las ovejas necesitan, el único mecanismo de defensa que tienen las ovejas son la vara y el cayado del pastor. Así como nos habla en Salmos 23, del 2 al 3, dice que en lugares de lugares pastos la hará descansar, que junto a aguas de reposo la pastoreará, que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Les dejo con Fabio nuevamente. Amén. Y yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Con la explicación de Maru, de esa ilustración del Señor Jesús, Él mostrándose como pastor y nosotros como ovejas que escuchamos su voz, yo creo que hasta ahora, ¿verdad?, vamos entendiendo bien. Sin embargo, me llama la atención que lo que leímos hace unos minutos de la palabra de la Escritura, dice en el versículo 6 que los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir y Él tuvo que darle una explicación. Y ahí de nuevo imagino, definitivamente, somos ovejas, o sea, creo que estaba muy claro lo que Él quería decir. Sin embargo, nos hace falta explicación, nos hace falta muchas veces guianza. Y Jesús comienza a decir a partir del versículo 7, les digo la verdad, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vuelvo y lo repite. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y el propósito del ladrón es matar, robar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena, una vida abundante. Jesús nuevamente, tratando de que entiendan quien les estaba escuchando y naturalmente todos los que habíamos de creer, ¿verdad?, por el testimonio y la palabra de ellos, Él volvía a repetir, yo soy la puerta. En otras ocasiones Jesús se refiere a sí mismo no solamente como la puerta y como el buen pastor, sino también como el camino. En el mismo Evangelio de Juan Él se presenta, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Pero en esos versículos también nosotros podemos ver que aparentemente, si Él es el pastor, como Él afirma serlo, como de hecho lo es,
hay otros que digamos que son imitadores, o sea, otros que de alguna manera tratan de imitar o parecerse o yo diría aún más, usurpar la labor que él tiene. Y de nuevo él lo llama, un término fuerte, le llama salteador, le llama bandido, le llama ladrones. Y no solamente eso, él no lo deja como que hay unos cuantos por ahí, digamos, unos anticristos, aquellos que pretenden, digamos, guiar a la gente y no es hacia Cristo, no es hacia Dios. Pero él dice, no solamente hay unos ladrones, el ladrón, como en contraposición a él mismo, hay uno mayor cuyo ministerio es completamente diferente, opuesto. Él dice, el ladrón lo que viene es a matar, a robar y a destruir, muy en contraposición con lo que él quiere hacer. Él como buen pastor, y fíjese que él hace énfasis, yo soy el buen pastor, el pastor de las ovejas, yo quiero darles vida y darles vida en abundancia. Y él vuelve y recalca, mis ovejas, las que me tienen a mí como pastor, escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. No siguen a aquellos a quienes no reconocen su voz. Y para ilustrar un poquito mejor esto, no sé si el proyector tiene el video, un video que le vamos a presentar donde precisamente se muestra muy bien esta característica de ovejas que solamente escuchan al pastor. Mira a ver si lo podemos poner. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Gloria a Dios. Qué gracioso ver cómo vienen los otros. Tica, 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 tica. Yo me imagino que eso es oveja, ¿verdad? En su idioma, o ven, no sé, algo. Pero cuando vemos que llega el pastor, a quienes ellas conocen, a quienes ellas reconocen, a quienes han visto dedicarse en ella y poner su tiempo, su esfuerzo, su empeño, llamarles. E incluso tiene hasta un llamado diferente. O sea, la voz de su pastor, su llamado es un llamado diferente. No es como le llama el mundo, no es como el mundo o los demás que no saben, que no le conocen, que no han pasado tiempo con ellas, le llaman. O sea, ya vemos ahí, no sé, y ellas, primero una levanta la cabecita, les reconoce y les sigue. Como que wow, qué impresionante ver cómo desde que le escucha levanta su cabeza, es a mí que me está llamando, es mi pastor, ese es el que yo conozco, ese es el que me quiere, el que se ha invertido en mí. Y así mismo pues el Señor es, digamos que igual que este pastor, es el que nos quiere, el que nos llama, el que nos conoce por nuestro nombre, el que ha dado su vida por nosotros. Y viendo esto, entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cómo yo soy oveja? ¿Cómo yo puedo comportarme como una oveja?
si ya yo vi al principio o les estuve compartiendo algunas características de las ovejas, pero cómo yo puedo ser oveja, cómo yo puedo cumplir con ese rol de ser una oveja. Y rápidamente quisiera compartirle como 3 puntitos sobre cómo yo puedo cumplir mi rol de oveja. Y primero es reconociendo, ¿verdad?, la voz del pastor. Las ovejas, según vimos aquí, solo reconocen la voz del pastor, no de cualquier pastor, no de cualquiera que venga por ahí y, como decía, como nos leía Fabio, estos ladrones o salteadores que quieran parecer ser pastor, pero que en ese momento difícil salen corriendo y nos dejan, sino de el pastor. Ellas solo reconocen la voz del pastor, de su pastor. Y en Juan 10:3, tal como nos leía Fabio, dice: pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El portero le abre y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. No se quedan lejos, no simplemente escuchan la voz, así, ese es mi pastor, llegó, ¿cómo estamos? No, o sea, reconocen su voz y se le acerca. Dice que él la llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva consigo. Hermano, el Señor sabe tu nombre, el Señor sabe tu condición, el Señor sabe tu situación, el Señor conoce tus problemas, el Señor te conoce, el Señor te conoce y te llama por tu nombre. Y una de nuestras, digamos que funciones dentro de este rebaño es reconocer su voz, reconocer la voz del pastor. Y demás, digamos, no demás, pero ¿cómo podemos escuchar la voz del pastor? Bueno, en su palabra, o sea, la palabra escrita está ahí. Esa es la palabra del Señor. Y leyéndola, escudriñándola, pasando tiempo en ella, podemos escuchar la voz de nuestro pastor. Otro digamos que los roles que podemos hacer o que nos toca para poder ser como estas ovejitas es siendo obedientes. Como les decía, las ovejas escuchan la voz del pastor, pero no solo la reconocen, sino que responden a esa voz. Son obedientes a la voz de su pastor. Incluso el pastor nos compartía hace varios meses atrás sobre la obediencia, sobre la bendición en que hay en ser obedientes, en escuchar la voz del pastor y accionar a ellas. No actuar por impulso, no por voluntad propia, sino escuchar la voz de nuestro pastor, leer la voz de nuestro pastor, recibir la voz de nuestro pastor y entonces poner en práctica. Hermanos, en Mateo 7:24 dice que todo el que escucha mi enseñanza y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Y hablando sobre eso de ser sabio, de escuchar la enseñanza y ponerla en práctica, otra de las cosas que nos toca a nosotros como ovejas, o que podemos para desempeñar este rol, como les decía, es justamente eso, poner en práctica o ser sabios, disculpen. Aquí convergen los 2 primeros roles, escuchar y obedecer. Si escuchas y obedeces, serás sabio. Vas a ser sabio conforme a la sabiduría del Señor, conforme a su palabra, conforme a su enseñanza, conforme a sus principios. Y nosotros estamos llamados, debemos ser aquellos que toman decisiones en base a su palabra, en base a lo que Él ya nos ha dicho, en base a lo que conocemos, mucho o poco. Pero sea cual sea el conocimiento que tengas en este nivel, comienza a tomar decisiones en base a lo que sepas del Señor y continúa escudriñando, continúa leyendo, continúa congregándote acá, buscando personas con quien ser parte del rebaño, buscando tu pastor. Acá tenemos uno muy hermoso que pueda guiarte, que pueda estar contigo, y comienza a tomar decisiones en base a lo que dice el Señor. Comencemos a ser sabios, hermanos, no seamos simples. El mundo realmente quiere traernos perdición, robar, matar y destruir, dice que es
el propósito del ladrón, pero en el Señor podemos tener vida y vida en abundancia. Y ser sabios es escuchar su voz y ponerla en práctica. No seamos simples, no pongamos o no tomemos decisiones en base a lo que dicen o hacen aquellos a los que el Señor llama ladrones. Amén. Y volviendo al texto bíblico, me llama la atención que Jesús es como bien enfático, bien repetitivo, diría en esas palabras. Y me hace pensar en que cuando uno está hablando con una persona que te dice, fíjate, te dice algo, vuelve y te lo repite, vuelve y enfatiza, definitivamente, porque no solamente está queriendo transmitirte algo, sino que eso que te está transmitiendo es importante. O sea, reviste gran importancia que tú te lo grabes, que tú lo entiendas, que tú lo asimiles. Me recuerda mucho una vez que Joel me jaló para decirme algo y una situación, y él me dice después, ¿tú entendiste? O sea, tú te das cuenta, te hace sentido como volverte a repetir. Tienes que estar seguro y convencido de eso. Entonces, en el versículo 11 él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Vuelve a hablar, soy el buen pastor. Comienza de nuevo entonces a hablar de aquellos que no son exactamente los pastores. Dice, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces viene el lobo, ataca el rebaño y lo dispersa. En el 13 dice, el cuidador contratado sale corriendo porque solamente trabaja por dinero y en realidad no les importan las ovejas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, conocen también, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y así sacrifico mi vida por las ovejas. Dice en el 16, además tengo otras ovejas que no están en este redil, que también las debo traer o atraer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Dice el Padre, Dios me ama porque yo sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie me la puede quitar, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y le decía ahorita de que cuando alguien te repite algo varias veces, porque entiende que es importante que tú esto lo grabes. Él vuelve a hablar de su rol como pastor y también lo pone en contraposición con aquellos que intentan serlo, que quieren llamar nuestra atención, que quieren que le sigamos, pero realmente no te conducen a un lugar de delicados pastos o a un lugar donde vas a ser alimentado, donde vas a tener vida, sino que al contrario, cuando viene el momento de la prueba, el momento difícil, no te pueden salvar, no pueden ser tu auxilio, no puede ser esa roca fuerte que Jesús es para nosotros. Sus palabras no te dan vida. Él dice, yo como buen pastor, o sea, Jesús dice, yo te conozco, yo quiero tener una relación contigo. A mí me importas tú, a mí me importa tu corazón, a mí me importa tu circunstancia. Yo quiero estar ahí, yo quiero escucharte. Y no solamente les hablaba, como les decía al principio, a ese grupo de personas que en ese momento eran, ¿verdad?, su contexto inmediato, sino que les decía, yo tengo otro redil, otras ovejas que me van a escuchar, refiriéndose a personas como nosotros, que estamos a miles de años de distancia de cuando Jesús pronunció esas palabras y a miles de kilómetros del medio del cercano oriente, y aún todavía estamos escuchando las palabras de Jesús. Eso significa que Él sigue llamándonos. Él sigue llamando de todas las naciones, de todos los tiempos, de todas las generaciones, reuniendo un rebaño para presentársela a Dios su Padre. Mira, esto es lo que tú me diste, yo le he preservado a cada una, ninguna se va a perder, ninguna yo la voy a dejar, ninguna van a estar huérfanas, yo soy su pastor, aleluya. Y Él dice, yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. No solamente el que le entrega algo, su fuerza, su energía. Él dice, yo las amo tanto que yo doy mi vida. Y dice, yo la doy voluntariamente. Tengo la capacidad de darla y de volverla a tomar. Y Él dice, y el Padre por eso me ama, porque yo hago su voluntad. Y ya para terminar, nueva vez, al oír estas cosas o al decir esas cosas y la gente escucharla,
la gente volvió a dividirse, como le decía al principio. Las palabras de Jesús causan división. O sea, hay personas que o lo van a seguir o lo van a aceptar, y los que no son las ovejas, lamentablemente, no lo van a seguir, no lo van a aceptar. Dice, volvió a dividirse la gente en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco, está endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Mientras otros decían, pero él no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos del ciego? Y yo creo que eso pasa exactamente ahora también en nuestra época. Ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí, todo aquel que de una forma u otra se acerca a una iglesia, se acerca a la palabra de Dios, tiene cierto temor de Dios de escuchar, es porque entiende que en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, hay vida. Y esta, digamos, esta división en la opinión de quienes escuchaban a Jesús me recuerda mucho a Mateo 10, que Jesús también hablaba acerca de eso, del versículo 34, donde él hablaba que él no necesariamente venía en el contexto inmediato, o sea, en quienes lo escuchaban, a traer paz, sino muchas veces iba a traer división, en el sentido de que algunos lo iban a escuchar, iban a aceptar su mensaje, y otros no lo iban a aceptar, como la lucha que tenemos actualmente como iglesia, como cristianos, como personas que defendemos los principios bíblicos. Estamos en una lucha de defender la vida, de defender lo que nosotros consideramos es valioso para Dios, en contraposición a lo que el mundo vende, que desprecia la vida y aprecia muchísimas cosas que son de muchísima menor importancia. Y él comienza a decirle, si tú eres mi seguidor, te toca tomar tu cruz cada día y seguirme. Te toca priorizar por encima de cualquier otra relación, priorizar la relación que tienes conmigo. Y más aún él dice, si por no seguirme, por no atender a mis palabras, tú entiendes que vas a perder tu vida, puedes perder, no lo sé, imagínate cualquier cosa que quizás tú estimes preciada, pero que cuando vienes a Jesús dices, wow, pero eso me va a traer problemas, me puede traer problemas o en la familia, o hablar de Jesús o defender lo que yo creo puede traerme problemas en el trabajo o en la escuela. Él dice, si tú priorizas eso más que a mí, pues bueno, pues tú no eres digno de mí, porque yo exijo mucho de quienes me siguen. Y básicamente esa exigencia es tomar cada vez su cruz y es negarse a uno mismo y decir, Señor Jesús, ¿qué tú esperas de mí? Ya para ir cerrando, y puede subir el misterio completo de la alabanza de adoración de trigo, te pregunto, ¿eres tú de aquellos que están en contra, o eres tú de los que están a favor de las palabras de Jesús? ¿Quieres tú seguir al buen pastor de las ovejas? El que te ama, el que te cuida, el que te conoce, el que está ahí en el momento en que viene el salteador o el asaltante. La vida muchas veces nos asalta a nosotros con situaciones, con enfermedad, con problemas, con crisis, con una pandemia mundial. Nos ataca. ¿Quieres estar ahí del lado del maestro que está ahí para ti en ese momento? ¿O te dejas guiar de los falsos cristos, de aquellos que prometen darte vida, pero al final van a salir huyendo cuando las cosas se ponen feas? ¿A cuál quieres seguir? ¿Al ladrón o al buen pastor? Más aún, Él es la puerta. ¿Por cuál puerta tú quieres entrar, digamos, al final de tus días? ¿Quieres entrar por la puerta estrecha? Jesús dice que Él es la puerta, pero que el camino y la puerta de Él son estrechas, a diferencia de la puerta ancha donde caben cualquier cosa, todo lo que nosotros queramos hacer, nuestra manera de pensar, nuestros deseos. Pero Él dice que la puerta ancha, o sea, la que es permisiva, la que todo vale, todo es todo y nada es nada, esa puerta lo que lleva es a la perdición. Pero Él dice, yo la puerta, el camino estrecho, la puerta estrecha, la senda angosta, soy la que lleva la vida. ¿Por cuál de las dos puertas quieres atravesar? Así que toma un momentico ahí, cierra tus ojos
y medita en esto: Jesús, quiero que tú seas mi pastor. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tú nos persigues, Señor. Amor inagotable, Nunca se acaba tu amor. tu bondad me persigue. Con tu amor nos persigues. Te Si hemos salido del rebaño, del persigo. redil, tú nos persigues. En tu mesa nos buscas. me diste lugar, Deja la 99 y nos buscas. Me buscas a mí para siempre. Y brevemente les quiero contar cómo una vez yo estuve muy lejos del Señor. Yo crecí en un hogar cristiano, por la gracia de Dios, donde verdad se me enseñaban los valores del reino, aquello que es importante para Dios. Pero llegó un momento de mi vida en que simplemente yo no pude seguir. Yo no pude seguir. Me sentía que no podía, o sea, y me llamaba la atención o encontraba más fácil hacer lo que hacía todo el mundo. Y me perdí. Después de haber aceptado al Señor en mi adolescencia, ya cuando entré a la adultez, ahí por casi en la universidad, simplemente me perdí. Y yo duré como 2 o 3 años completamente alejado del Señor, renegando de Dios. En términos prácticos, yo era un ateo. Para mí Dios no significaba nada, ni estaba en mi vida. Y al contrario, yo era completamente un rebelde. Nada de lo que tenía que ver con Dios, ni con la iglesia, no quería saber. En ese momento conozco a Maro en mi trabajo, comienzo a relacionarme con ella. Y Maro estaba pasando por una situación un poquito difícil, familiar, sentimental. Y comencé a ser su amigo. Alguien le predicó a él que de la iglesia un amigo y le dice: ven a un culto, recuerdo de tribu. Y recuerdo que hablamos al respecto y decía: mira, que yo tengo que cambiar, o sea, yo necesito un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir como está. Y dije: wow, Señor, qué interesante que en el momento que yo estoy más alejado, que mis intenciones para nada son puras, tú llamas a esta persona que yo me estoy relacionando con ella, que quiero tener una relación íntima, y ella me dice: vamos a ir a la iglesia. Y digo: wow, Señor, ahora. Y le lancé un reto al Señor y dije: Señor, si eres tú que me estás llamando, yo quiero que cuando yo vaya a esa iglesia, vaya a ese culto, tu Espíritu Santo me tome. Como le decía, llevaba años alejado completamente de la iglesia, lejos estaba de tener una experiencia con Dios. Y sin embargo, ese día recuerdo que Maro fue, y creo que fue la primera vez que se convirtió, y yo sentí ese fuego dentro de mí de volver a los caminos del Señor. Y en la noche recuerdo que yo le decía: Señor, pero ¿cómo es que se vive esto? Yo no entiendo, tú eres un Dios demasiado santo, demasiado bueno. ¿Cómo tú me caes atrás a mí? Él me decía: yo soy Jesús y eso es lo que yo quiero. Yo te amo. Y si estás lejos, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Y el Señor te dice eso ahora. Aunque estés en el valle de sombra de muerte, en la situación más oscura, Él te llama. Así que te pido que te pongas ahora sobre tus pies y cantes con nosotros, y que esto sea una oración. Si estás lejos, dile: Señor, rescátame. Si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, acéptale en esta mañana. Dile: Señor Jesús, yo quiero ser una oveja. Yo quiero seguirte. Si estás alejado, ya lo has conocido, decídete nueva vez por el Señor. Y si ya eres su oveja, afírmate. El Señor te dice: yo soy tu pastor, yo te amo y siempre estaré contigo, siempre te guiaré. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aleluya. Aunque pase por el
has sentido que el Señor te está llamando, como de hecho lo está haciendo, no pierdas esta oportunidad. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo acepto tu llamado de amor, tu propósito sobre mi vida. Sálvame, sáname, restaura la relación conmigo y ayúdame como una oveja obediente que depende completamente del pastor a seguirte cada día de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino. Contigo estoy seguro. Fuerte. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz. Contigo nada me falta. Fuerte. Eres mi Tú. pastor, eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino. Contigo estoy seguro. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz. Contigo nada me falta. Confiesa el bien y la misericordia. Eres mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová mi deleite estará. El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová mi deleite estará. Eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino. Contigo estoy seguro. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz. Contigo nada me falta. Eres mi pastor, eres mi refugio y mi castillo, eres mi esperanza y mi destino. Contigo estoy seguro. Eres mi pastor, eres el principio y el final, admirable príncipe de paz. Contigo nada me falta. Eres mi pastor. Él es tu pastor, Él es quien te cuida. Como decía Fabio y Maru, Él es a quien necesitamos. Con Él y en Él está nuestra plenitud. Solamente necesitamos de Él. Solamente necesitamos de nuestro pastor, de Cristo Jesús. De Cristo Jesús en nuestras vidas. De Cristo Jesús que esté permeando toda nuestra vida, todo alrededor de nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro vecindario, que nosotros seamos luz donde sea que estemos, pero a través de Jesús, a través del pastor, que es quien nos va guiando. Así como vimos en el video, que desde que el pastor habló, todas las ovejas escucharon y sabían que le estaba hablando. Que asimismo nuestra relación íntima con el Señor sea tan profunda, tan íntima, tan compenetrada, que cuando el Espíritu Santo nos hable, sepamos que es nuestro pastor que nos está hablando. Amén. ¿Cuántos quieren esa relación con el Señor? Amén.